Ahora bien, continuando con nuestra explicación sobre el tema del Estado, siguiendo con los puntos de los antecedentes, encontramos que el Estado tiene un origen atrás en el tiempo, en la historia, desde la época primitiva. Desde la época primitiva, las personas, con la finalidad de satisfacer sus necesidades, se agrupaban entre sí. Inicialmente, el hombre vivía en cuevas, en cavernas, con su pequeño grupo familiar, y la necesidad lo llevaba a tener que relacionarse con otras personas para satisfacer las mismas. Entonces, en ese sentido, los primeros antecedentes del Estado a nivel histórico son esa época del hombre primitivo, en el cual él, por medio del intercambio de su producción o de sus servicios con otras tribus de esas zonas, buscaba satisfacer las necesidades. ¿Qué sucede? Con la evolución del tiempo, esas tribus se fueron agrupando y fueron eligiendo ciertas autoridades, que pudiera ser el cacique, el chamán, el jerarca, el que tenía más condiciones, el que tenía cierta posición, ciertas facilidades, y constituyeron las primeras sociedades preestatales. Por excelencia, la más antigua que se conoce viene de la época de Grecia, que era la Civitas, y posteriormente se hizo la mejor organización en la época del Imperio Romano. Es en Roma en que prácticamente se sientan todas las bases del derecho y esas primeras poblaciones primitivas. Por cuanto, ante esa organización, lo que existían eran las hordas, que eran los grupos de bárbaros, de violentos, que andaban por todas partes, y las personas, ante la vulnerabilidad, buscaban la manera de protegerse. Mercados, que son las madres de familia, las que en principio son las que llevan las riendas del hogar, de la casa, y posteriormente, con la evolución del tiempo, entramos a la época del patriarcado, que es el pater family, el cual tuvo su excelencia en Roma y lo vimos reflejado en los emperadores que hubieron en aquel momento, y de ahí pasamos a la época feudal. En la época feudal hubieron varias situaciones complejas, y es entonces en la época, en los años de 1700 y tanto, en la Revolución Francesa, que se desmonta la época feudal y se dan las bases del constitucionalismo moderno con la Revolución Francesa, con la toma de la Bastilla, y se sientan las principales bases de lo que forma en la actualidad el constitucionalismo moderno y le da la vigencia a nuestro Estado actual nacional.